Continuamos con nuestra sección El Ateneo en tu Ambiente y casualmente habíamos dejado para este espacio que el profesor nos conversara un tanto sobre el fenómeno del niño. Creo que también se habla del fenómeno de la niña. La diferencia que hay entre estos dos elementos y la influencia que puede tener localmente a nivel de Duaca. Si podrá ser preocupación de los duaqueños cuando aparezca el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño. Le comentaba al profesor que se ha utilizado mucho este elemento del fenómeno del niño cuando se quiere justificar, por ejemplo, el problema hidroeléctrico que el país tuvo recientemente con el tema del Guri, y siempre se sale a colación, digamos así, el tema del niño. Entonces quisiéramos que el profesor nos ampliara un tanto sobre este tema. En primera instancia, creo que es algo por demás necesario, y es decir, ¿no? Que quiero darlo claro, que el fenómeno del niño se utiliza como un comodín. O sea, un comodín que se ha utilizado para muchas otras razones, explicaciones y circunstancias. Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo porque no es fácil, como dirían los muchachos. Sí. Está muy buena su pregunta, profesor, ¿no? Le agradezco por esa pregunta, ¿no? Pero es necesario, es cierto. Cuando uno toca algún tema social, ¿no? Y quizás uno viene del área de la ingeniería, tiene que hacer necesariamente un esfuerzo por entender alguna explicación que aborde lo humano, lo sociológico, ¿no? Existen algunas experiencias, he comentado una de investigadores latinoamericanos que creo que deben ser conocidos. El caso de Rolando García, por ejemplo, un eminente investigador físico argentino que trabajó en el Instituto de Massachusetts y terminó trabajando la epistemología, es decir, cómo se adquiere el conocimiento. ¿Y por qué acudo a él? Porque fíjense que hay un aspecto muy importante cuando la sociedad tiene que manejar una información, y se explica desde el punto de vista sociológico a través de las representaciones sociales, que son un conjunto de conocimientos que adquiere la sociedad y se potencian en función de la sociedad, que generalmente, lamentablemente, es tergiversado. Voy con el fenómeno del niño. El fenómeno del niño no solamente se habla del niño, de la niña, sino en otra circunstancia conocida como el abuelo, que es cuando se alterna un fenómeno del niño y un fenómeno de la niña. En primera instancia, cuando hablamos del fenómeno del niño, eso hace alusión a una circunstancia que proviene de una interacción oceánica atmosférica. En el planeta Tierra existen diferentes índices que tratan de explicar situaciones de interacción que son factores que condicionan, pero sobre todo modifican determinadas condiciones. El fenómeno del niño tiene un origen en primera instancia, y su nombre es muy hacia Perú. Se habla de que por alguna razón, y eso ocurre por alguna razón, luego se trata de dilucidar, ocurre generalmente en el mes de diciembre, donde los pescadores peruanos, recordemos que básicamente ellos viven de la pesca. Bueno, en algunos diciembre de hace mucho tiempo, porque es algo que ha venido recurrente, ellos veían que salían a pescar y no había pesca. De alguna manera el folclore explica, o sea, la explicación que se daba de que el niño Jesús hacía alusión de que los pescadores deberían tener un poco más de contacto con su familia, y hablaron entonces de ese fenómeno del niño, que básicamente se presenta en diciembre, porque en diciembre hay una disminución de la velocidad de los vientos alisios, que tiene evidentemente como un origen en la variación de la presión atmosférica que origina el calentamiento del océano. No es sencillo, profesor, explicar esto. Este caso del Pacífico, ¿no? Este caso del Pacífico, sí, porque el fenómeno del niño es una contracorriente marina ecuatorial cálida que viene del Pacífico, pero en este caso viene del oeste al este. En condiciones naturales, los vientos alisios convergen en el Ecuador y arrastran con su fuerza mecánica, evidentemente, esa corriente hacia el oeste. Pero por circunstancias que básicamente son originadas por variaciones en la presión atmosférica, hay momentos que se habla de cada 2 a 7 años, con una media de 4 años, en la cual esos vientos alisios, o sea, esos vientos fuertes de ambos hemisferios, pierden intensidad, y esa masa de agua cálida se traslada desde el oeste del Pacífico hacia el este del Pacífico, con el epicentro básicamente en el Ecuador. Por eso es que quizás las condiciones particulares o las consecuencias se presentaban en Perú y en Ecuador. Eso pudiésemos estar hablando de lo que era 82-83 los años, igualmente años 97-98, pero resulta que el año 2014-2015 se presentó un fenómeno del niño totalmente, no tan diferente, pero sí con un corrimiento latitudinal, en el cual el epicentro no era más o menos 0 grados de latitud, sino un poco más arriba. Estábamos hablando de 10, 11, 12 grados de latitud. Consecuencia, es heterogénea, es decir,
no pudiésemos hablar de consecuencias. Evidentemente, como un factor altera las condiciones de precipitación y temperatura en diferentes países. Y aquí voy con lo que usted dijo, que creo yo que es lo que debería de afinarse en el caso de Venezuela. No existe un comportamiento homogéneo de lo que es el fenómeno del niño en Venezuela. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, y haciendo alusión con la respuesta del segmento anterior, estábamos hablando de que en Portuguesa, si nosotros hacemos alusión a lo que básicamente nos venden a través de los medios de comunicación, se dice que el fenómeno del niño trae sequía para Venezuela. Lo que hubo en Portuguesa, por ejemplo, estos 2 años, es que hubo una variación muy notable en la distribución de la lluvia. Es decir, las lluvias no comenzaron en mayo, comenzaron en junio, en julio. Hay un tipo de siembra que se realiza durante muchos años, se ha hecho básicamente en los llanos occidentales, que es la siembra de carabota y otro maíz que básicamente se utiliza cuando salen las lluvias. Ellos no han tenido la posibilidad de sembrar porque las lluvias, a pesar de las circunstancias que entraron tardía, salen tardía, y cuando registramos los totales de lluvia son incluso lluvias encima de lo normal. Entonces es algo contraintuitivo que cuando nosotros analizamos esto y escuchamos lo que nos venden a través de los medios de comunicación quizás masivos, información que generalmente surge de la capital, que nos dice en época de niño hay sequía en Venezuela, quizás el yaracuyano, el de Portuguesa, el de Guárico, el de Cojedes dice que para allá va, aquí yo tengo una lluvia por encima de lo normal. Lo que sí es cierto, y eso ha sido discusión, por ejemplo, particularmente doy clase en el doctorado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, donde se han corrido algunas simulaciones, y sí se ha comprobado que allá en la zona, por ejemplo, del embalse, que usted hizo referencia en función de la pregunta, en el embalse del Guri, en la parte alta de la cuenca del Coroní, sí hay una disminución notable de la precipitación. Sin embargo, esa no puede ser, y aquí quiero ser tajante, esa no podemos nosotros como sociedad entender que es la causa del problema de la poca agua que hay en el embalse. Existen otras circunstancias que tienen que ser analizadas desde el punto de vista sistémico. Cuando nosotros, por ejemplo, y tuve la oportunidad recientemente de hacer sobrevuelos con la Comisión de Ambiente, fuimos a ver cómo está en la cabecera, la parte alta de la cuenca está completamente deforestada, está desbatada, está alterada la estructura, es decir, la función hidrológica, la función de productora de agua de esa cuenca, lamentablemente está alterada. Entonces, aquí es donde nosotros recurrimos a que nos quieren minimizar la respuesta, el mal manejo, las políticas inadecuadas que conllevarían, por supuesto, a garantizar agua para el embalse, simplemente es achacarla al fenómeno del niño. Y aquí yo estoy dando una vuelta, porque en el segmento anterior, cuando comentaba de este señor Rolando García, él tiene un libro muy irreverente que se llama El culpable no es la naturaleza. Y aquí pareciera que nosotros estamos achacando todas las culpas al fenómeno del niño, que básicamente, como usted lo preguntó, es la fase cálida de un índice que se llama el índice de oscilación sur, que generalmente, repito, se asocia con sequía para Venezuela, pero hay otra parte que es el fenómeno de la niña, que es la fase fría del fenómeno. En líneas generales, el fenómeno del niño en su fase cálida tiene que ver con calentamiento del Pacífico y enfriamiento del Atlántico. Eso pudiese generar, por supuesto, una creencia que va a haber menos precipitación para Venezuela, porque nuestra influencia directa es el Mar Caribe, que forma parte del Atlántico, por supuesto. Y uno, cuando habla de que la niña trae agua para Venezuela, es porque se enfría el Pacífico, se calienta el Atlántico y la influencia es mucho mayor para acá. Pero lo que hay que dejar en claro es que el impacto es diferenciado. Y usted preguntaba, ¿cómo se afectaría a Duaca? No es fácil, es extremadamente complejo, hay circunstancias locales, pero y tampoco existe un modelo con una resolución espacial que sea tan en este caso, detallada para nosotros decir que Duaca o Carora o Quibor fue afectada por el fenómeno del niño. Hace falta mucha investigación. Perfecto, profesor. Entonces, bueno, a nombre de la comunidad crespense y a nombre de nuestro programa EcoCrespo, de Andrés Eloy, su director, le damos las gracias por esta deferencia que tuvo en atendernos y esperamos continuar comunicándonos porque este tipo de información vale la pena hacerlo llegar a las comunidades. Muchísimas gracias. A ustedes.